El mundo entero transmite Radio Acerrí, La Potente. Sus pies están pidiendo ayuda. Mauren Fallas en Acerrí tiene la solución. Especialista en uñas enfermas, pie de atleta, uñas encarnadas, hongos y hasta el pie diabético. Nos especializamos en el adulto mayor. 8591-2379. Mauren Fallas, especialista en uñas enfermas. Radio Acerrí. La potente, la potente, la potente, la potente, la potente. 60 minutos de consultas, asesoría y acompañamiento legal en su programa Legalmente Hablando. Acompáñenos y junto a Melania y Miguel, aprendamos juntos 60 minutos de Legalmente Hablando. Dan inicio en este instante. Muy buenas noches tengan todas las personas que nos siguen. Buenas noches a todas las personas que nos siguen. Un martes acá donde estaremos legalmente hablando, hoy con un tema muy interesante, el tema de violencia doméstica, un tema que si bien no es nada bonito, las personas que han pasado por alguna situación similar a estas o están pasando, los invitamos a que nos escuchen. Muchas veces surgen muchas dudas sobre esto y queremos ayudarle, queremos en este espacio que sientan la posibilidad de cualquier consulta, a realizarla. Les dejamos nuestros canales abiertos al 6072-5075 o bien escribirnos durante la transmisión del video, que con todo gusto estaremos leyendo su consulta, su comentario, y para nosotros es de mucho interés y de mucho agrado poder llegar hacia ustedes. Y Melania, un martes más que estamos acá, un programa, como siempre decimos, de ustedes y para ustedes y con ustedes. Así es, bienvenidos a 60 minutos con Legalmente Hablando. Será un gusto atender las consultas que tengamos con un tema sumamente interesante, un tema para todos, y que es el tema de violencia doméstica. Así que les recordamos que cualquier duda, consulta, comentario que tengan, nos lo pueden hacer llegar al 6072-5075, así como en el Facebook Live o en nuestra página M&M Abogados y Notarios. Estaremos encantados de recibir sus consultas, así que los invitamos y queremos escuchar sus comentarios. Y recuerden, es un tema sumamente importante, como lo es el tema de violencia doméstica, un tema muy actual y un tema que todas las personas necesitan conocer. Exacto. Y antes de iniciar con el tema, tenemos comida hoy, ¿verdad? Por dicha, sí. Nos hicieron llegar por acá un postre, así que queremos agradecer a los postres de Andre, que la pueden buscar en Instagram como postres de Andre _ o al número telefónico 8311-6904. No sé si los compañeros nos ayudan con la imagen para que los puedan ver. Deliciosos. Ahí los podemos ver. Se ven deliciosos, muchísimas gracias. Esto es parte de lo que Radio Acerrí y M&M Abogados quieren hacer con respecto a apoyar a ese emprendedor, sea cerriceño de cualquier lugar. Si quieren mostrar aquí sus productos, estamos habilitando este espacio para apoyarlos, para mostrarlos, para antojar a las personas que nos están viendo y para que conozcan los productos de emprendedores que hay que apoyar y se ven deliciosos de cualquier tipo. En esta oportunidad hemos tenido ya el programa pasado y de comida, pero en realidad cualquier tipo de producto o artesanía que ustedes realicen, se les agradece que lo muestren aquí y nosotros encantados de apoyarlo. Les recordamos el nombre, Los Postres de Andre. El número es el 8311-6904. Muchas gracias. Para que llamen ahí y encarguen también sus postres, que
Sinceramente en este momento no he probado, pero se ve delicioso y no dudo que va a estar riquísimo. Melanie, iniciamos con el tema. Un tema que es en realidad una problemática. Este sí es una problemática de que viven las personas que, como bien lo indica su nombre, enfrentan una situación de violencia doméstica. Una violencia desde el hogar, una violencia que las personas se tienen que enfrentar día a día. A veces que esto conlleva un círculo, que más adelante nos vas a comentar un poco sobre este círculo, pero en realidad es algo nada bonito, ¿verdad? Y que queremos llegar a las personas y que si tengan una pregunta, como ya lo indicamos, que nos la hagan llegar. Directamente en el tema, y como para introducirnos un poco y para que las personas nos vayan captando y entendiendo un poco sobre lo que hablamos, ¿qué es violencia doméstica? ¿A qué se refiere violencia doméstica? Bueno, la violencia doméstica vamos a ver, en sí hay un proceso de violencia doméstica que enfrasca todo tipo de violencia. La ley de violencia doméstica nace con el nombre de violencia doméstica porque es una situación que partíamos que se daba en los hogares y que se daba únicamente a la mujer en el seno de su hogar con respecto a su trabajo doméstico en el hogar, ¿verdad? Entonces ahí es donde nace la ley de violencia doméstica, comúnmente llamada, pero es la ley de violencia contra la mujer. Entonces en este caso es importante hacer esa aclaración, ¿verdad? Con respecto a los tipos de situaciones que se han dado a lo largo de la historia, con respecto a los cambios sociales que hemos tenido. Pero en sí, violencia doméstica es todo tipo de violencia. Estamos hablando de violencia física, de violencia psicológica, de violencia patrimonial. Tenemos que entender desde ya que violencia no es solo tener un ojo morado, no es solo un golpe, sino es todo tipo de acción que a mí me haga menos, que me haga sentir mal. Que me traten mal, que me digan palabras obscenas o, por ejemplo, que estén humillándome constantemente, o violencia patrimonial como por ejemplo que se da lamentablemente en muchos hogares, que solo es una persona la que trabaja, entonces no se le da el dinero necesario a la otra persona para que pueda satisfacer sus necesidades, se engaña con dineros, todo esto es tipo de violencia patrimonial. Ok, entonces quitar el tabú de que la violencia doméstica mucha gente dice es que no me golpeó o no pasó nada, porque no me pegó, pero entonces no es solamente cuando hay una agresión física. No, eso es muy importante que entendamos, porque cuando las personas acuden a nosotros y nos dicen es que uno le pregunta, o en los juzgados se le pregunta, ¿y la ha agredido? ¿Qué agresión ha presentado? No, él a mí nunca me ha pegado. Pero cuando uno inicia a preguntarle y la trata mal. Encasillan la palabra agresión con agresión física. Exactamente. O sea, y la trata mal. Pues sí me trata mal. O no, lo que me hace es comúnmente, me pega un empujón, ¿verdad? Me jala el pelo. Me hace bromas agresivas. Eso es violencia. O sea, hay que entender que violencia no necesariamente tenemos que ver un ojo morado, tenemos que ver una cortadura, cualquier tipo de violencia con un objeto o un golpe en sí. Para que entendamos, violencia no es igual a golpe. Violencia es igual a todo ese acto que haga esa persona para hacerme sentir mal y hacerme sentir menos persona. Y es que precisamente, ahora que te mencionaba en la introducción, el tema del círculo de violencia doméstica, precisamente nos lleva a eso, porque muchas veces minimizan, o las personas minimizan una situación psicológica o una agresión psicológica, pero que lamentablemente termina llevando como una consecuencia, como acto final, una agresión física. O sea, más bien la agresión física se da cuando ya han pasado una serie de actos de violencia, como ya lo he indicado, y que al final desencadena con una agresión física, pero no necesariamente hay que esperar esa agresión física para saber que nos encontramos en un círculo de violencia doméstica.
Exacto. Esto del círculo de violencia doméstica es una situación a nivel de teoría que han utilizado los psicólogos y los expertos en la materia, pero para que las personas nos entiendan, esa violencia doméstica o ese círculo de violencia doméstica es algo que la víctima lo entiende hasta que estuvo ahí y hasta que logró salir. Muchas veces nosotros decimos, mira, porque a aquella persona si le pegan, si la tratan mal, no ve esa agresión o por qué dejará que la traten así. Eso es ese círculo. Ese círculo de violencia doméstica donde yo pasa el enojo, ¿verdad? Donde me tratan mal, donde me golpean. Y resulta que hay una discusión, hay una situación de evasión, hay una situación de esto no pasó, hay una situación de negación, también hay una situación de culpa, donde la persona dice, no, es que yo me lo busqué, y luego hay una reconciliación con el agresor o con la agresora. Y en esa reconciliación, ok, volvemos de nuevo porque me pide disculpas, esto no va a volver a pasar, ¿verdad? Lo típico en este caso de situaciones de violencia. Y otra vez volvemos a iniciar. Hay una situación de agresión, volvemos con esos sentimientos de enojo, de culpa y volvemos a reconciliarnos. Entonces ese círculo de violencia doméstica es donde la persona nos dice es que no ha salido del círculo de violencia. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo una etapa una y otra vez. Esto parte mucho de un trabajo psicológico con la víctima, donde a la persona se le debe dar un acompañamiento. No es fácil y no podemos criticar de decirle, pero ¿cómo se dejó o cómo pasó? Muchas veces cuando vemos que esta semana pasó, cuando vemos esos homicidios o femicidios, eso no fue de un día. Eso ya ha habido varios eventos lamentables, que la persona no logró salir de ese círculo. Así que a nivel social es mucho el esfuerzo que hay que hacer para entenderle y hacerle colaborar a esa persona sobre cómo salir de ese círculo, pero es muy fácil llegar y decirle a la persona, mira, pero no te dejes, no es solo eso, o sea, hay que ayudarle y hay muchos mecanismos que más adelante los vamos a hablar y hay que ayudarle a decir cómo salir, no es solo decirle sal. Hay que darle un apoyo y un acompañamiento cercano a la víctima de violencia doméstica. Sí. ¿Qué es el primer paso o qué es lo que las personas que están sufriendo por algún tipo de violencia doméstica, qué es ese primer paso que pueden realizar? ¿Acudir a un juzgado o qué exactamente es lo que ellos pueden realizar? Cuando ya una persona acude a un juzgado de violencia doméstica, ¿verdad? Depende en la zona que estemos, digamos, por ejemplo, aquí en Acerrí es el contravencional. Hay muchos juzgados, por ejemplo, en San José, que tienen ya un juzgado especializado propiamente en el tema de violencia doméstica. Cuando encontramos violencia doméstica en lo que respecta a las situaciones de la madrugada, en este caso tenemos que ir a turno extraordinario, que sería en Goicoechea. Todos van para Goicoechea y luego el proceso se tramita en el juzgado correspondiente. Si ya la persona va a ir a poner, como se dice popularmente, violencia doméstica, o va a ir a solicitar unas medidas porque es víctima de violencia doméstica, en este caso, primero ya se dio cuenta que está en una agresión y segundo, tiene que pedir ayuda. Siempre se recomienda, por ser una situación de emergencia y que posiblemente y en la mayoría de los casos esté en peligro la vida de una persona, llamar al 911. Un caso de agresión siempre necesita una ayuda policial, ¿verdad? Entonces, muchas veces llamamos primero a la vecina o lo que tengamos más cerca. Pues sí, se llama lo que esté más cerca, pero sí es importante acudir al 911 porque ellos van hay un protocolo especial en el 911, que de hecho es un protocolo que se ha creado por medio del INAMO, que es un protocolo especial para víctimas de este tipo de situaciones. En este caso, bueno, en el protocolo con el INAMO es para mujeres, pero en realidad cualquier persona, el 911 activa el protocolo, llega a la fuerza pública la llevará al juzgado correspondiente.
En el caso que sea una situación de emergencia, a solicitar medidas. Si no es una situación de emergencia y la persona se puede trasladar por los medios, porque es una situación, por ejemplo, que en ese momento me trató mal, pero no hay agresión física, pues deberá dirigirse a un juzgado de violencia doméstica o como les indica el contravencional y debe de indicarle a la persona que manifiesta que viene a solicitar medidas de protección. Ok. Y Melania, ¿qué pasa a partir del momento en que la persona ya decidió, ya pasó toda esta etapa que nos comentabas y ya decidió ir y solicitar medidas de protección? ¿Qué pasa a partir de ahí en el juzgado propiamente? ¿Cuál es el trámite a seguir? ¿Se le recibe? ¿Qué es lo que sucede posterior a esto? El trámite que se sigue en el juzgado de violencia doméstica por parte de los técnicos judiciales es que se le va a tomar el relato, ¿verdad? Se le van a hacer una serie de preguntas, cómo fueron los hechos, si esta persona te amenazó de muerte o no llegó a decir, mira, te quiero matar, ¿verdad? Si la persona consume drogas, licor, si tiene armas de fuego, porque es muy importante, digamos, conocer frente a qué agresor o agresora nos estamos enfrentando. Y en ese particular, la persona se le toma la manifestación y se le hace una solicitud al juez. Es importante también entender que esta manifestación, por ejemplo, como le digo, si es una situación de urgencia, usted llama al 911 y se dirige inmediatamente. Pero si es una situación que a usted le permite acudir, digamos, a algún abogado, también la solicitud de violencia doméstica puede darse por escrito. Debe presentarse personalmente o por la persona quien la firma, en este caso. Y ahí se le relata igual, indistintamente sea en el juzgado o por medio de abogado, se da un relato de los hechos donde la persona dice qué fue lo que pasó, cómo pasó, dónde pasó. Siempre hay que ubicarnos en modo, tiempo y lugar. Y una vez que ubiquemos a la persona en esto, tenemos que identificar a quién me agrede y después de quién me agrede, qué le solicito a un juez o a una jueza. Entonces, ese caso va a estar en estudio del juez. En realidad eso es algo inmediato. La resolución de violencia doméstica es inmediata y indistintamente sea lunes, martes o sábado, siempre se va a atender y es inmediato la resolución. Entonces, en ese caso, el juez determinará si estamos bajo los presupuestos de violencia doméstica, que es importante entender que los presupuestos de violencia doméstica es, primero, que haya una situación, en el caso de, digamos, que no sean adultos mayores, que haya una situación de parentesco y que además de eso sea un peligro eminente, o sea, no es un hecho que sucedió hace 3 años. Si no es un peligro eminente, entonces el juez lo que va a hacer es considerar los hechos, la gravedad de los hechos y le va a dar medidas de protección. Y le va a decir cuáles de todas las medidas que tiene la ley de violencia doméstica es la que se aplica para su caso en concreto. A eso iba precisamente. ¿En qué consisten estas medidas de protección? Las medidas de protección de violencia doméstica, como su nombre lo dice, son de protección. En el tanto lo que trata de proteger, valga la redundancia, es una situación en específico y una situación actual. En el proceso de violencia doméstica, la persona no va a ir a la cárcel, no es un proceso en el que usted vaya a tener, es un proceso, digamos, por sí solo principal y que para solicitar, por ejemplo, ya ver si hay una tentativa de femicidio u otro tipo de delito, ya tenemos que ir al proceso correspondiente. Pero en el proceso de violencia doméstica, difícilmente, a pesar que la ley da la posibilidad de solicitar daños y perjuicios, difícilmente una persona vaya a tener dinero, que muchas veces piensan que mediante ese proceso pueden tener una indemnización. Es difícil, usualmente lo envían a la etapa correspondiente, como la civil, o si se ve un proceso penal, pues solicitar por medio de ese proceso penal. Pero en el caso de qué se da en una medida de protección o qué busca esa medida de protección es eso, proteger de una forma principal, de una forma inmediata a esa víctima, otorgándole las medidas necesarias para el caso en específico. Ejemplo, si es una situación de pareja y los hechos están sucediendo en el hogar y la persona la maltrata en el hogar, pues la primera medida que se va a solicitar es la salida del domicilio de esa persona.
Entonces se solicita la salida de domicilio, además de eso una orden de alejamiento, porque bueno, nada hacemos con retirarlo del domicilio y luego decir, bueno, me lo topa cada rato en la esquina. Entonces una orden de alejamiento, se toma en consideración el lugar de trabajo de las personas, el lugar de estudio, por donde usualmente usted transita para poner los metros de distancia. A veces se ponen 100, 200, 1 kilómetro. Todas estas consideraciones, perdona que te interrumpa, ¿quién las hace? La persona víctima de violencia solicita al juez y le indica qué quiere, ¿verdad? Lo único es que, como siempre hemos dicho aquí, el técnico no asesora. Entonces, la persona tiene que por lo menos tratar con sus propias palabras, explicarle sus deseos. El juez o la jueza es el que entra a valorar el caso en específico y considera que de todas las medidas que son como hasta el inciso J, si mal no recuerdo, no, al inciso Q, al Q es hasta el inciso Q, ¿cuál se considera? Digamos, entre las medidas que da el juez, se puede considerar salida del domicilio, se puede considerar, por ejemplo, si tenemos una persona que dependa y que sea una situación inminente del agresor, se le puede hasta dar una pensión alimentaria en ese mismo momento. En el caso de una situación de niñez, por ejemplo, si es un niño con su padre, se le podría prohibir un régimen de visitas o en ese momento hasta considerar alguna situación de guarda, crianza, educación. Pero en este caso, usualmente como este tipo de solicitudes de violencia doméstica tienen su proceso en específico y no se encuentra en realidad con toda la prueba, porque lo que estamos partiendo es que es una situación que la persona llega y solicita y estamos solo bajo su relato. Entonces las más usuales que se dan son J, K y Q, que es alejamiento, salida del domicilio, no se le permite perturbar al agresor por ningún tipo de medio personal, electrónico, telefónico, ni por la misma persona ni por terceras personas, porque eso es un punto muy importante. Es que yo no fui, fue mi hermano, fue mi... Sí, pero ¿verdad? Resulta que mandaron al hermano. Exactamente, entonces resulta que mando a ese tercero a molestar, para que me entiendan. Y en este caso la orden de alejamiento, ¿verdad? De tantos metros, de tantos kilómetros, muchas veces depende de quién sea la persona. La situación de la salida del domicilio pues se da solo en casos muy específicos, en realidad cuando sí se vea que hay un peligro que la persona continúe en la vivienda, que es lo más usual. Si yo llego y digo que vivo con mi agresor, lo más usual y lo más seguro es que te van a dar una salida del domicilio. Ok, ahora que nos mencionabas al inicio el tema del parentesco, ¿qué parentesco o siempre que haya parentesco? Hablamos entonces de cuando hay problemas entre personas, que hay algún tipo de parentesco, ¿hay violencia doméstica o hay ciertos límites dentro de la ley? En el caso del parentesco, bueno, es por afinidad o consanguinidad. Por afinidad o consanguinidad, ok, vamos a entender eso. Lo que es, por ejemplo, las situaciones de consanguinidad. Estamos hablando de mi papá, estamos hablando de mi hermano, estamos hablando de mi mamá. En el caso de consanguíneo, en el caso de entender que es alguien que me laza por sangre. Y en el caso de afinidad, es, por ejemplo, mi suegro, mi pareja. Yo tengo un lazo, bueno, conyugal, pero me une la familia de mi esposo o de mi esposa de forma afín. Entonces, cuando nosotros hablamos de lazos de consanguinidad o afinidad, es eso, mi familia de sangre y la familia de mi pareja que me hace ser afín con esos familiares. En este caso es hasta tercer grado. Entonces ahí es donde uno tiene que ir a explicar al juez, fue mi hermano, fue mi abuelo, fue mi papá, fue mi pareja. ¿Es necesario que vivan juntos, todos en una misma casa para esto?
No, no es necesario que vivan juntos. La agresión se puede dar en la calle, se puede dar en una casa. No necesariamente yo tengo que vivir con mi hermano para ir a ponerle violencia doméstica, ¿verdad? Como para que me entiendan popularmente. En ese caso, lo que sucede es que las medidas van a ser diferentes. No vamos a pedir una salida al domicilio porque no vivimos juntos, pero sí una orden de alejamiento, una situación que la persona no me perturbe. Ahora bien, ¿qué pasa cuando encuentro una persona que no me da lo que es los grados o no es afín, ¿verdad? Estamos hablando, no sé, por ejemplo, un primo. Tengo un primo que cada vez que me ve me insulta. Entonces, ese primo no iría por violencia doméstica. Yo no podría ir a un juzgado a solicitar medidas de violencia doméstica. Yo lo que tengo que ir es a un juzgado contravencional a solicitar iniciar exactamente un proceso contravencional. Puede ser por palabras obscenas, por amenazas. Igual a la persona ahí se le van a dar medidas de protección, depende del caso que sea, pero en este caso sí no entraría por la vía de violencia doméstica. Ok, ahora también en relación con esto del noviazgo, con el parentesco, ¿qué pasa en el caso del noviazgo? Entra, digamos, en las personas que están bajo un noviazgo, entra bajo una protección de violencia doméstica, porque también, no volviendo a lo mismo, no necesariamente tienen que las personas vivir juntos para pasar por una situación de violencia doméstica. Muchas veces vemos cómo desde el noviazgo hay ciertos comportamientos que eso ya encasilla dentro de violencia. Estas personas en condición de noviazgo pueden acudir a solicitar medidas de protección. Sí, en este caso es importante, entender los lineamientos de violencia doméstica, ¿verdad? Que son una situación eminente, pero además de eso hay que entender que hay una dependencia, y por dependencia no solo tenemos que entender económica, sino también emocional. Entonces hay algo que nos ata en ese momento. Te pongo un ejemplo, hay parejas separadas no sé, tienen tal vez 6 meses de separadas y llegan porque la persona todavía, mi expareja todavía me trata mal, me insulta por Facebook, hace perfiles falsos, me busca por todo lado, me acosa y ya no son pareja porque ya terminaron su relación. Sí se sigue por el proceso de violencia doméstica. Igual en el caso del noviazgo, entramos en conocer esa relación, se debe de entrar a hacerle entender a la persona que me va a dar las medidas qué tipo de relación tengo, qué es lo que está pasando, qué lazo me une, y ahí es donde se determina si se va a llevar por el proceso de violencia doméstica o, por ejemplo, un contravencional. Pero en el caso de los noviazgos, sí aplica violencia doméstica. Ok, perfecto. Sí, porque esto es una situación, como ya te lo indicaba, que muchas veces sucede. Muchas veces las personas sienten que por no haber un noviazgo no puedo ir a solicitar medidas. Y ahora bien, con mucho más razón, en caso de que tengan un hijo en común o una hija en común, con mucho más razón, entonces sí entraría dentro de este mismo proceso de violencia doméstica en caso de que haya algún tipo de violencia entre las personas. Sí, en este caso sí. Hay oportunidades que he podido observar que respeto el criterio, pero no lo comparto en muchos casos porque sí considero que sí cumple los requisitos de violencia doméstica, que depende del tiempo que ha pasado, lo consideren que ya no es violencia y no le toman la manifestación por violencia doméstica. Pero yo sí considero que hay que determinar cada caso en específico, porque en esta situación el que me va a dar la prontitud de la protección es violencia doméstica. Y en el ejemplo que ponías, que hay niños o hay hijos de por medio, es importante hacerle saber a los radioescuchas que las medidas de protección se pueden extender a su núcleo familiar. Y aquí hago un paréntesis. La violencia doméstica no debe ser utilizada para separar a hijos de padres o madres. ¿Por qué? Porque muchas veces se extiende esas medidas al núcleo familiar y lo que pasa es que le impiden al padre o la madre ver a sus hijos. Y esta situación lamentablemente es bastante... Es cotidiana y de todos los días. Y siempre nos topamos con eso. Hay que hacer esa diferenciación cuando la violencia doméstica es hacia mí como expareja o como pareja y cuando es hacia mis hijos. Porque si bien es cierto, no puede decir, pues sí, es una persona agresora,
es una persona agresora, pero en este caso hay que valorar hacia quién es agresora. Entonces, obviamente, si ya es una persona sumamente peligrosa, entonces en ese caso, pues sí sería importante valorar que se extienda la medida a la totalidad del núcleo familiar, ¿verdad? Y una última pregunta antes de irnos al corte. ¿Qué pasa con las parejas del mismo sexo? ¿Pueden acudir estas personas a buscar esta tutela o esta situación, esta seguridad en cuanto a su persona? Porque las medidas son directamente a lo que tendiendo para proteger a la persona. Entonces en el caso de las parejas del mismo sexo, sea que estén casadas, conviviendo en unión de hecho o en noviazgo, pueden acudir al proceso de violencia doméstica. Sí, en este caso es importante entender que el proceso de violencia doméstica no tiene género, no tiene edad. Que eso, bueno, después del corte lo vamos a conversar un poco más. Las parejas del mismo sexo, sean gays o sean lesbianas, pueden ir a acudir porque lo que se hace es partir de ese vínculo y de eso de que sí es violencia, tengo una relación, tengo una dependencia, tengo una situación eminente. Entonces, la ley de violencia doméstica no discrimina ni nunca va a discriminar en ese caso. Cualquier persona que lo amerite puede ir, pueden ser adultos mayores, pueden ser niños, pueden ser parejas heterosexuales o parejas homosexuales. Ok, perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ir al corte y volvemos con más información. Ya casi regresamos con Legalmente Hablando por radioacerri.com. Sus pies están pidiendo ayuda. Mauren Fallas en Acerri tiene la solución. Especialista en uñas enfermas, pie de atleta, uñas encarnadas, hongos y hasta el pie diabético. Nos especializamos en el adulto mayor. 8591 2379 2379. Mauren Fallas, especialista en uñas enfermas. M&M Abogados y Notarios es una firma que se funda por dos jóvenes emprendedores en el año 2020, cuyo principal objetivo es brindar un servicio humano con calidad personalizada a cada uno de los casos de las personas que acuden a nosotros. Brindamos asesoría legal en materia de familia, penal, civil y laboral, y contamos con socios colaboradores en materia agraria, tributaria y administrativa. Siempre nos preocupamos porque cada caso sea tratado por un especialista en el área. Ambos socios fundadores y directores somos acerriceños de nacimiento. Toda nuestra familia ha sido acerriceña desde siempre, por lo cual nuestro principal interés es acercarnos cada vez a nuestro pueblo y brindarle la asesoría legal que cada acerriceño requiere. Servicio de maquillaje profesional Natalia Mora Mora. Estamos ubicados en Acerri Centro. Brindamos talleres de automaquillaje, venta de accesorios para el cuidado del rostro y también realizamos limpiezas faciales. Encuéntranos en Facebook como Glow by Girl. 72 44 94 83. Natalia Mora Mora. Ubicados en Acerri y con más de 20 años de experiencia en la reparación, enderezado y pintura de vehículos. Carrocería y pinturas CIF 2230 3735. Taller autorizado por el INS. ¿Le chocaron su vehículo? Calma. En Carrocería y Pinturas CIF se lo dejamos como nuevo. 2230 3735. Taller autorizado por el INS. Estamos de regreso, Legalmente Hablando, con Melania y Miguel.
Estamos de regreso acá en Legalmente Hablando por Radio Acerrí, La Potente. Ya disfrutamos un poco de los postres. Aprovechamos el corte comercial para probar los postres de Andre, así que los invitamos, está delicioso. Bueno, aquí tengo uno que todavía no lo hemos probado, lo tenemos reservado para el final. Aquí lo vamos a poner en cámaras. Esto es una sección y una invitación que estamos haciendo a todos los emprendedores junto con Radio Acerrí para que nos muestren en este espacio sus productos. Queremos colaborarles en ese proyecto que tienen y darles todo el apoyo. En este caso es un delicioso postre de Andre, la pueden buscar en Instagram. En el Instagram sale post, luego un 3 para completar la palabra postre de Andre _ y al número telefónico 8311-6904. Aquí yo acabo de abrir el Instagram de Postres de Andre y tiene cosas demasiado deliciosas, confites con figuras de sirena, de patitas de perrito, fresas de chocolate. Así que apoyemos este emprendimiento que está delicioso e invitamos a todos los demás emprendedores que quieran mostrar el producto en esta sección de Legalmente Hablando, cordialmente invitados y los esperamos. Quedan totalmente invitados. Melania, volviendo al tema de violencia doméstica y yendo un poco hacia los números, ¿qué tan común es o qué tanto las personas acuden al proceso de violencia doméstica? En este caso, como te decía, no sabemos que estamos en violencia hasta que salimos de violencia, pero los números son sumamente alarmantes. Me tomé la tarea hoy con el programa que tenemos y vuelvo a recalcar la invitación. Si conocen de una persona que puede estar en un ciclo de violencia doméstica, que puede estar pasando por esto, que no se anima, que necesita ayuda, esto es un espacio. Tenemos el número de WhatsApp 6072-5075, así que nos pueden escribir, la información es totalmente confidencial, porque sabemos que esa persona necesita ayuda y necesita entender que está en ese ciclo, porque los números son alarmantes. El día de hoy consulté la página del Observatorio del Poder Judicial, que es donde nos dan todos los gráficos de cómo se ha movido el proceso de violencia doméstica a lo largo de estos años. Ahí tienen, bueno, no recuerdo desde qué año inicia. El último que tenemos es del 2019 porque no se actualizaba en el año 2020. Pero vamos a ver si los compañeros nos ayudan a ir presentándolos en pantalla para que veamos con estadísticas que lo que nosotros estamos hablando aquí no es por venir a hablar, sino es porque es un hecho que las víctimas de violencia doméstica pues está pasando. Entonces vamos a ir viendo los gráficos. ¿Ya los tenemos? Sí, ya los tenemos en pantalla. El primer gráfico que tenemos es del año 2010 al 2019. En podemos ver cómo ha sido el comportamiento de las solicitudes de medidas de protección. Vemos, por ejemplo, que en el 2010 eran mínimas prácticamente y lamentablemente vemos el gran exorbitante diferencia que ha habido con el año 2019. Es alarmante, como vos lo decías, ver cómo el crecimiento de estos procesos se da. Y esto lo único que nos arroja es que definitivamente esto va en aumento y que no es una situación que se erradica, sino que más bien cada vez es peor. Correcto. Vemos también en el gráfico que resalta una situación muy importante. En realidad los números son entre los colores amarillo y celeste sumamente similares. ¿Y qué es esto? Los que inician y los que llegan a finalizar. Entonces esto lo que nos da es que en realidad los procesos de violencia doméstica llegan a un fin, o sea, se le da una respuesta a la persona que acude al proceso de violencia doméstica, para que no piensen que es un proceso que queda ahí y listo. Vamos con el segundo. Ok, este gráfico nos muestra las medidas de protección que se otorgan según la provincia. Vemos que la capital es San José, donde se dan el mayor caso, donde se tramitan la mayor situación de medidas de protección en los juzgados. Correcto. Bueno, de ahí es la capital. Vamos a ver cómo andamos en territorio, una de las más grandes. Sí,
en provincia. Pero aquí hay algo importante. En San José es donde se concentra la mayor parte de juzgados de violencia doméstica y casi que la mayoría de las personas tienen la posibilidad de acudir a un juzgado inmediatamente. Adicional a esto, bueno, pues tenemos la situación de turno, ¿verdad? En Goicoechea, entonces todos también llegan a lo que es el segundo circuito. Y muchas veces, por ejemplo, les pongo ejemplo de Punta Arenas. En el caso de las personas de Punta Arenas, no tanto Punta Arenas cabecera, hablemos de lo que es, por ejemplo, Cóbano. Cóbano tiene un juzgado contravencional de violencia doméstica que es cercano a las personas que viven en el centro. En cambio, si yo tengo una señora o un señor que está pasando por un ciclo de violencia doméstica y vive, por ejemplo, en Malpaís, y eso pasa a las 1 de la mañana, no hay medio cómo transportarse. Si no es que llega la fuerza pública por esa persona o un vecino la auxilia, esa persona no tiene medio de cómo llegar a ese juzgado de violencia doméstica porque el juez no se traslada al lugar. La persona tiene que llegar al juzgado. Entonces muchas veces este tipo de cosas o estas lejanías son a veces las que, no estoy diciendo que es solo eso, pero muchas veces es la que la persona dice, ay no, ¿para qué? Si mientras vienen, si mientras van, ya se le pasó el enojo. Y eso muchas veces, por eso San José, primero que es el que más tiene, se centra en la mayoría de cantones, hay un juzgado, pero hay otros lugares alejados de la provincia que no tienen ese medio. Ok, vamos con el de medidas de protección según el sexo. Esto es algo muy interesante y es parte de lo que hablábamos antes de irnos al corte. Efectivamente, como vos lo indicabas, cualquier persona que esté atravesando una situación propia de violencia doméstica puede acudir al juzgado. Y aquí lo vemos que no solamente como comúnmente se encasilla que es la mujer que solicita las medidas de protección, sino que también hay hombres que solicitan estas medidas de protección. Correcto. Y es ahí donde yo les decía que no hay género. Pues sí, la mayoría son hombres. Habría que ver un análisis psicológico del por qué se da que el hombre es el principal agresor en esos gráficos, pero también hay que recordar que vivimos en una sociedad machista que piensan que el hombre no tiene por qué dejarse de una mujer, o es mentira que a un hombre le pega, aunque es mentira que un hombre siente, que un hombre llora. Y estas cosas mucho determinan estos gráficos. Entonces aquí es donde, conforme este espacio, lo que nosotros queremos es empoderar a esa víctima indistintamente su género, hombre o mujer. Si necesita ayuda, debe de acudir al proceso. Disculpa, Melania, y antes de pasar al siguiente, es el próximo el que más bien nos dice sobre quiénes son las víctimas. Precisamente lo que nos dice es el porcentaje de personas presuntas agresores, que vemos que comúnmente el principal agresor es el hombre, con un gran porcentaje, y en otros casos la mujer. Entonces, ahí para que quede claro en cuanto a las dos situaciones, que regularmente es el hombre quien es el agresor y es la mujer quien es la víctima, pero como ya lo indicabas, esta situación pasa a veces por situaciones de machismo y otras situaciones, que es lo que regularmente pasa en nuestra sociedad. Con respecto al siguiente gráfico podemos ver, y ese es el tema que vamos después de estudiar los gráficos, es que era lo que les decía, aquí no hay discriminación ni por género ni por edad. Cualquier persona puede solicitar violencia doméstica. Sí tenemos, un menor porcentaje, por ejemplo, entre personas de 0 a 17 años, porque difícilmente un niño de 5 años solicita violencia doméstica, y ahora vamos a analizar que existe un proceso especial de protección para la niñez. Pero conforme avance la edad, pues son situaciones que se van agravando. También tenemos los adultos mayores, ¿verdad?, que pueden recurrir a este proceso de violencia doméstica. Entonces es importante entender eso, que no tenemos edad. Correcto. Con respecto al último gráfico, lo que podemos observar aquí es que la situación de género, la situación de estado civil de acuerdo al género. En este último gráfico lo que nosotros podemos ver es
esto que vos me comentabas, ¿qué pasa si estoy soltero, casado, divorciado, o un dato desconocido, viudo, en unión de hecho? Indistintamente el estado civil que se tenga, si sufre una situación de violencia doméstica, puedo ir a solicitar medidas de protección. Entonces, en este caso, con este gráfico, bueno, queda más que demostrado que la violencia doméstica es un hecho, que la violencia doméstica es una situación que no discrimina género, no discrimina edad, y que la protección se da para la persona que acuda. Sí, ni estado social, tal y como lo vemos en este último gráfico. Avanzando un poco más con el tema, porque así se nos va haciendo un poco, y vamos aquí contra reloj, porque esto es un tema muy amplio. Exactamente, Miguel, tengo nada más una solicitud de un radio escucha, ya hay varias preguntas en WhatsApp, y hay una persona que me dice que se le dificulta hacer la pregunta mediante WhatsApp o audio, y me está indicando que si puede hacer una llamada telefónica. Perfecto. Entonces, bueno, pues sí, en el momento en que entre la llamada, se la atendemos y con gusto le aclaramos la duda que la persona tenga. Perfecto, y precisamente a eso iba, que ahora que nos comentaba sobre la situación de que las personas adultas mayores también pueden acudir a este proceso. ¿Qué tan común es? ¿Qué tan común es que las personas adultas mayores, o por qué, y además de esto, aparte de qué tan común, por qué esta protección a través del proceso de violencia doméstica? La persona adulta mayor, esto es un punto muy interesante y un híbrido que se da, bueno, no un híbrido, tal vez una excepción que se da. Ya nos está entrando la llamada, entonces voy a contestarle a la persona. ¿Aló? Exactamente, aquí está llamando, está en el programa Legalmente Hablando, estamos en vivo. Mire, señorita, yo necesito, con todo el respeto, hacer una consulta. Claro que sí, estamos para atenderle, cuénteme. Mire, ¿qué pasa cuando un adulto mayor es insultado y agredido por una persona joven? Joven. Okay. Que se llevó a la alcaldía hace más de un año y no ha habido respuesta porque la persona no quiere recibir las notificaciones. Okay. Y una consulta, ¿esa persona es vecina, es familiar, es amistad o qué es esa persona que agrede? Es vecina, no es familiar. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, el adulto que está consultando tiene 82 años. Perfecto. Ok, ¿y la persona vive cerca? Sí, cerca, bastante cerca. Ok, perfecto. ¿Algo más que desee consultar? Sí, es la persona, yo soy varón, ella es una femenina. Ok. Como 28 años por ahí. Y fui agredido con varias palabras muy obscenas. Ok, la agresión es solo de palabra. Sí, solo de palabras. Perfecto. Entonces le agradecemos mucho la consulta, inmediatamente se le va a dar respuesta, así que le voy a dar un momento para que pueda volverse a conectar en Facebook y pueda escuchar la respuesta. Le agradecemos mucho la apertura de llamarnos y con esta llamada invitamos a todas las personas que se animen a hacer esto. Si no lo pueden hacer por WhatsApp o por mensajes, podemos utilizar el medio de la llamada. Le agradecemos mucho el apoyo, le agradecemos mucho que nos esté escuchando y ya le vamos a responder. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a Radio Cerrí por escucharnos. No, ha sido un gusto, muchas gracias. Bueno, qué importante. Nuevamente, gracias a esa persona. Estos son los ánimos que necesitamos para que estas personas se animen a hacer esto. Sí, y que vemos que es un adulto mayor y que acude a pedir una respuesta. Y bueno, era con la pregunta que me estabas haciendo, curiosamente. Bueno, en el caso del adulto mayor pasa una situación muy particular. El adulto mayor, por ser adulto mayor, indistintamente la situación o el agresor que se tenga siempre se va a tramitar por violencia doméstica.
para el adulto mayor no hay un proceso contravencional, sino es un proceso siempre de violencia doméstica. En el caso del adulto mayor, bueno, las medidas se dan por 1 año de protección, pero en el caso del adulto mayor se pueden prorrogar hasta por 2 años, porque partimos de esa situación de vulnerabilidad que tiene esa persona mayor. En el caso de este radioescucha, vemos que es una persona que es vecina, no tiene ningún tipo de contacto familiar, ¿verdad? Por afinidad o consanguinidad, sino es una vecina que lo trata mal, es una mujer joven. Entonces aquí tenemos todo lo atípico, ¿verdad? Tenemos un adulto mayor que es hombre y que está siendo agredido por una mujer joven. La persona ya acude a violencia doméstica, que era lo primero que tenía que hacer, por insultos, ¿verdad? Porque lo trata mal, pero lamentablemente no se le ha dado esa respuesta. Y aquí el punto primordial es que la violencia doméstica, las medidas comienzan a correr de violencia doméstica, o sea, se le dice, usted ya está haciendo, usted desde que se le da la resolución, usted ya es protegido con violencia doméstica. Pero la persona sabe que tiene en contra un proceso de violencia doméstica o se le conoce como el presunto agresor hasta que se le notifica. Si a la persona no se le notifica, o sea, no se le da un papel donde le dice, vea, fulanito o sutanita le puso medidas y esto es lo que dice, hasta ese momento la persona no se va a dar cuenta que en realidad se tiene una solicitud de medidas en contra y el proceso no puede continuar. Entonces, hay que acudir, por ejemplo... es una problemática en muchas materias. En todas, en realidad. En todas, la persona se esconde. Entonces, ahí hay como que tratar de hacer la notificación por otros medios. Hay que decir que se diligencia personalmente. Entonces, acudir a la fuerza pública para que colabore. O utilizar a un notario público si ya el Poder Judicial no puede hacerlo, ¿verdad? Es importante en esto para que no quede también el vacío cuando la persona es agresora o presunta agresora. Cuando a la persona se le notifique, debe ir a solicitar una audiencia para que se dé vamos a ver si me entienden popularmente, no es un careo, pero para que me entiendan es ese momento donde la persona se va a ir a enfrentar y va a ir a decir, es cierto, no es cierto, si lo hice, no lo hice, acepto las medidas, no las acepto, y ahí se da una resolución final, donde las medidas se siguen prorrogando por 1 año o las medidas se levantan. Pero en este caso, en particular del radioescucha que nos llamó, es importante de indicarle que debe bueno, primero que es la medida de violencia doméstica no solo va una vez y si no funcionó, no, o sea, puede volver a ir a interponer el proceso de violencia doméstica si pasan de una vez los hechos, llamar obviamente a la policía y acudir a otro tipo de medios para que la persona se le notifique, porque lo más probable es que la persona ya sepa, ¿verdad? O ya cree o ya se dio cuenta de su error, entonces se esconde. Y en ese caso sí es importante como de hacerle ver eso al juzgado para que se activen otros medios de notificación, máxime que es un adulto mayor. Ok, perfecto. Y ahora que nos mencionabas un poco sobre esto de la audiencia, porque también hay que ser muy, muy claros de que a veces, como lo indicabas anteriormente, el proceso se malutiliza y muchas veces... pasa lo que no debería pasar, que se pierde la naturaleza del proceso, que es precisamente proteger a las personas. ¿Qué pasa en este caso para las personas más bien que se les imponen medidas? Ya nos comentabas un poco de lo de la audiencia, pero ¿qué pasa? ¿Cómo procede la defensa? ¿Cómo se pueden ellos defender de esta imposición de medidas? Porque sabemos que inmediatamente la persona solicita las medidas de protección, prácticamente en un 90% se le otorga inmediatamente esas medidas de protección sin ninguna prueba al respecto. Entonces, ¿qué pasa en el caso de la persona a quien se le imponen medidas? ¿Cómo ejerce esa defensa? ¿Cómo dice, no, yo no lo hice? ¿O cómo demuestra esta situación? Sí, para ambos casos, y como le hemos indicado en los anteriores programas, la parte probatoria es muy importante, ¿verdad? La parte probatoria donde yo voy y digo, bueno, si dicen que fue a las 7 de la mañana, donde estábamos, usualmente a veces son en la privacidad del lugar, pero digamos que puedo demostrar que ese día a las 7 de la mañana, porque es un hecho que no es cierto, yo me encontraba trabajando, por ejemplo, o no pasó, o más bien por el contrario, yo no soy el agresor,
o la agresora, sino yo soy la víctima. Entonces esa persona que me agrede se adelanta y pone medidas de protección en mi contra. Entonces ir a decir eso, ¿verdad? Hay muchos tipos de violencia y una es esa, donde la utilizo más, o por ejemplo me llega a buscar para que yo con mi accionar produzca, o sea, un acto reflejo de que llega, me perturba, entonces yo lo que hago es defenderme, ¿verdad? Entonces eso hay que ir a decirlo, hay que llevar prueba, hay que llevar testigos, se le va a dar una audiencia, la persona se le notifica, tiene 5 días para ir a solicitar la audiencia. Si esa persona, porque siempre le dicen es que yo no sabía, no, el papel hay que leerlo. En estos procesos, como usualmente la persona no lleva a un abogado, siempre es importante asesorarse porque en audiencia hay que evacuar prueba, hay que hacerle preguntas a testigos, hay que hacer todo un procedimiento legal. Entonces siempre es muy importante llevar ese acompañamiento legal, pero si no se pudiera, es importante leer los documentos. En el documento viene toda la información, en el documento viene todos los pasos a seguir y ahí dicen que tiene 5 días para ir a solicitar una audiencia. Esa audiencia si la solicitas porque va a ir. Si no va a ir o porque sí es cierto o no tiene prueba o definitivamente dice estoy mejor así porque sí pasó o etcétera, no la solicite, ¿verdad? Pero si la va a ir a solicitar es el momento donde llevar prueba documental, donde lleve testigos, donde indique, y no son testigos que van a ir a mentir o es que él es muy buena persona o es que ella es tan calmada, no. Son testigos que me ubiquen en el momento, que si dicen que en la esquina del parque yo le grité, entonces que son testigos que digan que yo ese día no estaba en esa esquina del parque. Entonces ese medio que tiene la persona para defenderse, al igual que la víctima, o sea, esa audiencia es el momento donde la persona puede ir y presentar la prueba que diga que sí es cierto que me agredieron. Ok, Melania. Antes de pasar con unas preguntas que nos han hecho llegar, ¿cuánto dura el proceso? ¿Cuánto duran estas medidas? ¿Se mantienen por un lapso de tiempo o cuánto duran? Bueno, en la ley el proceso debería durar como 8 días, si mal no recuerdo. O sea, debe ser un proceso sumamente rápido porque unas medidas, una salida del domicilio, lo que se le imponga al presunto agresor o a la presunta agresora, debería ser rápido porque se está dando sin prueba y se está dando por el mero dicho de la víctima. Diferente es cuando la víctima a mí me llega toda golpeada, ¿verdad? Que es obvio, a cuando se dan esas situaciones de es que me trató mal. Entonces muchas cosas se dan por el mero dicho. Los estrados judiciales no tienen la capacidad para hacerlo tan rápido, lamentablemente. Por eso les digo, si no van a ir a la audiencia o si lo van a hacer nada más por ir y hacerlo, no le quiten ese espacio a una persona que en verdad lo está necesitando. Si usted pide una audiencia es porque va a ir. Entonces, ese proceso, lo idóneo mínimo, tiene que durar menos de un año porque es lo que dura la vigencia de las medidas. Exactamente, eso iba. Entonces, las medidas tienen una duración de un año. Esas medidas empiezan a contar, ese año empieza a contar a partir de qué momento, a partir de que se solicita o a partir de... A partir del día que solicita, digamos, hoy es 6 de septiembre, ¿verdad? Hoy es 7 de septiembre, hoy es 7 de septiembre, entonces yo hoy voy y pongo medidas, entonces las medidas van a regir si, por ejemplo, si me las dan y si adicional a esto en audiencia, después de esa audiencia el juez dice o la jueza sí se mantienen, van a durar hasta el 7 de septiembre del año 2022. Entonces es un año, el proceso debería durar menos de un año. Ok, perfecto. Por acá tenemos unas preguntas. No sé si tal vez ahí las tenés. Tenemos una primera de una radioescucha que dice: hola, me gustaría saber qué pasa si las medidas no son lo que ocupo. Sí, es muy usual. A veces, tal vez por no explicar bien la situación o siempre sencillamente la persona quien juzga no valora el riesgo. Entonces, en este caso, es importante indicarle a la persona que si las medidas no son, primero, lo que yo siempre he dicho, si acudimos a la vía judicial es porque ocupamos una respuesta, porque no acudiríamos si lo tuviéramos. Entonces esa respuesta, si es positiva o negativa hacia nosotros, o sea, si nos lo dan a favor o en contra, tienen que ser fundadas. Las medidas de protección, esa resolución de inmediatamente donde a la persona se le dice sí o no, no tiene etapa recursiva. O sea, yo no puedo ir a decir no me gustó esto a nivel legal.
pero lo que se ha utilizado a nivel de juzgados, a nivel de juzgados superior y a nivel de jurisprudencia de los juzgados, digamos, de los superiores de los juzgados de violencia doméstica, es que en el caso en el que esa resolución sea infundada, o sea, no me explicó por qué no me dieron la orden de alejamiento, ahí yo puedo hacer un recurso y ir a decir por qué no, porque está mal fundado, o sea, la resolución tiene que ir fundada. Entonces, si las medidas no me satisfacen, pero no me satisfacen en el sentido que no me dan la respuesta, o sea, no me dicen el por qué no, entonces yo sí puedo ir e interponer un recurso. Ok, perfecto. Por aquí tenemos otra pregunta que nos dice, ¿qué pasa al ordenar la salida del hogar de una persona con sus objetos personales? A la persona se le otorga al agresor, ¿verdad? Digamos que tiene herramienta en su trabajo, o por ejemplo de objetos personales, su ropa, etcétera. A la persona por una única vez en compañía de la fuerza pública se le permite ir a sacar sus pertenencias personales o su herramienta, entiéndase personales. O sea, no es que vaya a sacar la cocina, la mesa del comedor, no. O sea, eso es una situación de ganancialidad que debe irse a la vía del divorcio. A la persona es por una única vez. Si se le olvidó algo, no puede estarle diciendo al juez, es que se me olvidaron las tenis favoritas. No, es una única vez de que se le da la oportunidad en compañía de la fuerza pública y tampoco es que la fuerza pública tiene que estar ya, apúrese, ¿verdad? En ese plan, no. A la persona se le debe dar el tiempo para que pueda sacar sus cosas y pueda irse. Ok. Por acá una última pregunta nos dice, si la persona incumple, ¿cuál sería el trámite? ¿Y dónde? ¿Se impone alguna multa o castigo? En el caso que una persona incumple, bueno, tenemos que entender que ya es una resolución judicial. O sea, ya un juez o una jueza llegó y dijo, usted tiene que cumplir esta medida en específico. Entonces, si la persona incumple, entraríamos ya en un delito. Entonces, ya ese delito hay que ir a la fiscalía. De hecho, lo que se utiliza es o ir a decirle ahí mismo en violencia doméstica, vea, la persona incumplió, me volvió a insultar, o no está acatando la orden de alejamiento, o Dios no lo permite, una agresión más grande. Entonces la persona debe de ir ahí a indicar para que el juez haga un testimonio de piezas hacia la fiscalía, o va directamente a la fiscalía a decir que tiene medidas de protección y que las personas la incumplió. Entonces se tramita ya en un proceso penal. Ok, entonces... El cumplimiento. Y dentro de la ejecución de estas medidas, ¿el juez verifica algún momento que sí se están cumpliendo o no se están cumpliendo? ¿O simplemente dice las medidas se mantienen y hasta luego? ¿O si hay una verificación posterior? Sí hay una verificación posterior, de hecho se llaman audiencias de verificación. Se dan 3 audiencias de verificación ahí mismo donde se mantienen las medidas. Se le dice a la víctima cuándo ir, ¿verdad? Entonces se le dice, bueno, usted tiene una audiencia de verificación, creo que son como cada 2 o cada 3 meses, lo hacen ahí paulatinamente, digamos, a través del año de las medidas. Y en esta audiencia es muy importante asistir, mucha gente no asiste, en realidad las audiencias de verificación difícilmente van las personas, pero sí es importante para hacerle ver al juzgador y al proceso en sí, al sistema en sí, que las medidas dan efecto, y si hay incumplimiento, pues obviamente es el momento en el que la persona puede ir y defenderse. Tenemos también otra pregunta por aquí en el WhatsApp que dice, tengo una amiga que el compañero la agrede, pero ella necesita de él porque paga casa. Si él se va, ¿cómo hace ella para sobrevivir? Por eso ella le aguanta el maltrato de palabras. Pues sí, lamentablemente, y muchas gracias a la radio escucha por ponernos el mensaje. Es lamentable, es una situación diaria, es una situación que sucede en muchos hogares por esa dependencia económica, pero en el proceso de violencia doméstica está la posibilidad de poner pensión. Entonces en ese proceso inmediatamente se solicita violencia doméstica y se le debe decir a la persona que me está recibiendo mi manifestación, decirle lo que me está pasando a nivel económico para que de una vez se abra un proceso de pensión alimentaria.
Entonces, si la persona por las buenas no va a dar la pensión o no sale y mantiene la agresión, no hay por qué aguantarla. Hay muchos medios de ayuda. También se puede dirigir a Limas y solicitar ahí mismo en el juzgado que se le remita a Limas para la ayuda del pago de la casa. Se solicite un proceso de pensión alimentaria, y adicional a esto, que obviamente es uno de los más importantes por la agresión, es la solicitud de medidas y que la persona salga del domicilio. Lo que tiene que entender es que el hecho de sacarlo del domicilio no quiere decir que no voy a tener ayuda. Sí existe la ayuda estatal. Ok, perfecto. Por acá tenemos una pregunta y ya vamos a ir finalizando. Lamentablemente, como te decía, estos temas tienen mucho y se nos hacen muy cortos, pero lamentablemente a veces el tiempo nos gana. Nos dicen por acá, ese incumplimiento, al ser un delito, ¿la persona podría ir a prisión? Bueno, en este caso, vamos a ver, digamos que en el proceso de pensión lo que se dio es prácticamente un intento de femicidio, donde la persona la agarran del cuello, o sea, es una agresión. Ahí en ese caso, por sí solo el proceso de violencia doméstica te va a llevar a un delito que sí llega a ser penado en el caso de cárcel, ¿verdad? Y es una condena bastante amplia. Luego, en el caso de lo que es otro tipo de delitos, por ejemplo, amenaza, maltrato, pues hay que, como lo analizabas vos la semana pasada, en este caso hay que ver la cantidad de veces que se cometió y la cantidad de delitos para poder concatenar en sí una pena o ver las posibilidades que nos da en sí el proceso de violencia doméstica cuando ya se convierte en un delito. Entonces, en el caso de los incumplimientos, puede ser que se den más incumplimientos. En este momento no tengo a mano cuánto era la pena, pero usualmente la persona no va a la cárcel porque son penas menores. Ya la persona, cuando es una situación de violencia doméstica, es porque esa acción que lo cometí como un maltrato son acciones sumamente gravosas. Ok, pero para que a las personas que nos siguen le quede bastante claro, entonces sí hay una condena. Sí hay una condena. Lo que pasa es que por los beneficios de ejecución condicional la persona no va a la cárcel, pero sí hay una condena. La diferencia es que tal vez no la vaya a pasar en prisión. Pero sí es importante, por si hay alguna persona agresora que nos está escuchando, esto no es un juego. O sea, no es que va a quedar ahí ya y voy y pido disculpas, no. O sea, la persona sí va a tener una condena, sí va a tener que someterse a un proceso penal. Lo único es que hay que partir de muchas características de ese imputado, que si es primario, si no ha utilizado otros tipos de, digamos, la conciliación, etcétera. Entonces, eso es parte de muchas de las cosas que se deben determinar en sí en el proceso. La persona sí va a tener una condena si se demuestra que sí incumplió, pero no necesariamente va a terminar en la cárcel, porque se puede dar de una ejecución diferente. Ok, perfecto. Melanie, ya para ir finalizando, pasamos a nuestra sección de mitos y recomendaciones para dejarle claro precisamente a las personas esta situación de erradicar esos mitos y dar una recomendación ya para ir finalizando. Porque siempre hay mitos y recomendaciones. Esta es su sección en Legalmente Hablando. Bueno, comenzamos con mitos. Mitos. El mito que comentábamos al inicio. Solamente las mujeres van y denuncian. Solamente las mujeres y solamente hay agresión cuando le pegan o cuando hay una agresión física. Exactamente. Ese es el mito principal que el día de hoy no nos alcanza el tiempo. Son muchos por ver. Por ejemplo, dejamos por fuera el proceso de protección de la niñez, porque son temas muy amplios, pero lo que queremos dejar con estos 60 minutos de programa es esas pequeñas cláusulas informativas, ¿verdad? De estas situaciones, y es parte de este mito. Agresión no es igual a físico, no es igual a un morete, no es igual a una herida, no es igual a un golpe. Agresión es esa acción que me hace sentir mal como persona, es esa acción que me menosprecia, que me humilla, sea de palabra, sea física, sea patrimonial. Y agresión puede sufrir cualquier persona, indistintamente su género y su edad, y para eso están los procesos de violencia doméstica.
Ok, perfecto. ¿Y como recomendación final, Melania? Como recomendación final es que acudan a este tipo de procesos. Nadie quiere estar en un proceso judicial. Yo sé, es tedioso muchas veces, es cansado y a veces no se logra esa solución. Pero en este caso, en estos procesos específicos de violencia doméstica, lo que ellos persiguen es esa protección. Entonces es acudir. Si no me siento preparada en este momento para ir desde ya a un proceso o preparado para ir desde ya a un proceso de violencia doméstica, tenemos el INAMO en el caso de las mujeres, tenemos el Instituto WE en el caso de los hombres, que dan una serie de acompañamiento para empoderar a esa persona. Asimismo, tenemos muchos medios, tenemos los CAIs, por ejemplo, en ciertos sectores de la zona que se manejan muchas veces con lo que es los mismos juzgados, se manejan con la Cruz Roja, se manejan entre escuelas, se manejan en las municipalidades y estos son centros de protección inmediata a la víctima. De hecho, hasta a las personas se les da un botiquín de auxilio cuando ya son casos muy severos, donde la persona se le va a dar hasta una radio o un teléfono para que en el caso que pase algo inmediatamente pueda llamar y está 100% conectado. Fuerza Pública, INAMO, por ejemplo, y el 911. Entonces existen los medios, averígüese en su localidad, como yo les decía, hay lugares muy cercanos que no tenemos el juzgado inmediato, pero averígüese en su localidad dónde estamos, averígüese en su localidad dónde lo pueden acudir, dónde pueden ir a solicitar eso, dónde pueden dar esa atención temprana. Entonces, en este caso, esa es la recomendación, busque ayuda. Romper ese silencio. Romper ese silencio. Nosotros habilitamos en nuestro teléfono el 6072-5075 para que si usted necesita de esa colaboración, de ese consejo, ahí está nuestro teléfono. Y si no, como les digo, hay muchos lugares donde pueden ir y buscar esa ayuda. Perfecto, entonces vamos finalizando, Melania, como ya lo mencionabas, invitarle a las personas que están atravesando por algún tipo de violencia, algún tipo de situación, que rompan ese silencio, que acudan, que busquen ayuda, porque no queremos más situaciones trágicas que ha enfrentado nuestro país, más situaciones que sinceramente duele llegar a ver en juzgados, en procesos legales donde las personas han callado por mucho tiempo y desafortunadamente desencadena con una situación trágica. Lo que no queremos, y es ese mensaje que queremos llegar hacia ustedes, de que rompan ese silencio y no callen este tipo de situaciones, porque muchas veces dicen es porque lo hace porque me quiere, hasta a veces justifican así. Entonces, o es mi culpa. O es mi culpa. Entonces, Melania, ya sí se nos ha hecho corto el tiempo. Lamentablemente, como os decía, dejamos algunas situaciones por ahí, pero ya habrá otra oportunidad para referirnos en cuanto a esto. La otra semana invitarlos desde ya, un tema muy interesante. ¿Qué pasa después de la muerte con los bienes de las personas? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede desde ahí? Entonces, estaremos hablando sobre sucesiones. Tendremos una invitada especial para que nos va a hablar del tema y invitarlos desde ya para el próximo martes a las 7 de la noche, que estén ahí con nosotros, que nos acompañen y que nos hagan llegar todas sus dudas y comentarios. Aquí con gusto los estaremos atendiendo. Así es. Esto es un espacio que tenemos para ustedes, un espacio en el que la idea siempre ha sido que nos eduquemos y que entendamos que hay algo más por hacer y qué debo hacer. Entonces, ojalá que este programa, tanto ahora como en su repetición los jueves a las 10 de la mañana, que los invitamos a repasarlos. Y si saben de alguna persona que está pasando por esa situación, es lamentable. No queremos terminar verlo en las noticias de una forma sumamente lamentable y que ya no podemos hacer nada. Entonces, si sabe de algún familiar o de alguna persona en sí que esté pasando por esto, compartan esta sesión del día de hoy y nosotros encantados de colaborarles tanto por aquí, por el medio de Radio Acerrí La Potente, por nuestro WhatsApp 6072-5075 o por nuestras redes sociales de M&M Abogados y Notarios. Así que ojalá lo puedan compartir y más que invitados para el siguiente martes a las 7 de la noche, donde vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa después de la muerte, verdad? Sí. Entonces, la verdad que ha sido un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias a los radioescuchas. Ya vieron que hay muchos medios
por los cuales conectarnos. Entonces, los esperamos el próximo martes y no se pierdan la repetición los jueves a las 10 de la mañana. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les recordamos a los emprendedores que estamos habilitando un espacio para que nos compartan sus productos. Estaremos ansiosos de colaborarles, de mostrarlos en esta sección. Así que muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy, a todos los que nos hicieron preguntas por medio de WhatsApp o Facebook Live, y ya tuvimos nuestra primera llamada telefónica. Entonces, invitarlos igual a que con toda confianza pueden seguirlo realizando. Exactamente, entonces ha sido un gusto, esperamos que tengan una buena noche y recuerden postres de Andre, ¿verdad? También. Correcto, recordar el postre que nos trajeron hoy, postres de Andre, al número telefónico 8311-6904 para que se den un pequeño gusto. Así que los esperamos el próximo martes, que estén muy bien y buenas noches. Buenas noches, los esperamos. Estimados vecinos, andamos recogiendo... Hemos concluido con su programa Legalmente Hablando. Les recordamos que los jueves se repite a las 10 de la mañana por radioacerri.com. Estimados vecinos, andamos recogiendo chatarra como latas viejas, ollas, planchas, pedazos de canoa, bicicletas, alambres de cobre, varilla, refrigeradoras, pedazos de hierro. Nos encanta ser pueblo. Por eso somos La Potente. radioacerri.com. Sus pies están pidiendo ayuda. Mauren Fallas